Vamos a hablar con la doctora neuróloga Marisol Ferrú, ustedes ya la conocen, ha venido varias veces aquí a nuestro estudio para hablar sobre puntualmente la migraña. Marisol, buen día, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar acá. Gracias a vos. Mucha gente, yo he escuchado últimamente, yo sé que tal vez no tiene que ver con el verano, al menos en mi caso, porque soy migrañosa de toda la vida, pero Entonces bueno, sabés de qué hablamos. Claro, hay gente que tal vez en esta época, con las altas temperaturas, entre otras cosas que siente, que les pasa, siente el dolor de cabeza más intenso y considera que tiene que ver con el calor. ¿Es así? Es así. En realidad no es la migraña que empeora por el calor, sino que es un tipo de dolor de cabeza del tipo de las cefaleas tensionales que se asocia a los cambios climáticos. En realidad no es la alta temperatura, sino lo que genera la alta temperatura, que es la deshidratación. Entonces, uno, por más que se está hidratando, muchas veces no es el volumen que necesitas. Entonces eso genera una alteración a nivel de las neuronas y genera luego que reaccione el nervio trigémino y del dolor de cabeza. Por eso, generalmente en verano hablan de que hay dolores de cabeza, pero es la típica o insolación o deshidratación. El dolor es por eso, no es que es como la migraña. La migraña es otra cosa, porque es una cefalea primaria, no se sabe por qué se genera, sí. Y es muy importante poder diferenciarla de otros tipos de dolor de cabeza porque el tratamiento es distinto. Exacto, bueno, eso te iba a preguntar, sí, los síntomas puntuales de la migraña. Exacto, la migraña, y aparte se ve generalmente, es uno de los dolores de cabeza más frecuentes, se ve en mujeres jóvenes, en edad fértil, casi el 75%, y es un dolor que se caracteriza porque es unilateral generalmente, la característica es pulsátil, como que siente un latido dentro de su cabeza. El dolor generalmente es o moderado o grave, nunca es leve, ¿está? Dura entre 4 horas a 3 días y se asocia a alguno de estos síntomas. Te molesta la luz, que se llama fotofobia, o los sonidos, sonofobia, y algún otro síntoma vegetativo como náuseas o vómitos. Todos podemos tener en la vida algún episodio aislado, pero para considerar que uno es migrañoso o que tiene migraña, tienen que ocurrir 5 de esos episodios. Sí. La verdad que no es un dolor de cabeza común. La migraña es invalidante. Es la quinta causa de discapacidad en las mujeres en el mundo, de causa neurológica. Es muy importante. Genera ausentismo laboral, bueno, ni hablar el impacto que tiene, sobre todo en las mujeres que están a cargo de sus hijos, de la casa y demás. O sea que es importante poder detectar que se trata de una migraña para no caer en la automedicación. Bien. ¿No? Porque no te puedes tomar cualquier analgésico. No, el tema es que o tomás cualquier analgésico y no te hace nada, entonces seguís tomando y se transforma en lo que se llama, valga la redundancia, migraña transformada, donde el dolor de cabeza lo tenés porque estás con exceso de analgésicos. Entonces, el cerebro, ¿qué hace? Sensa, cuando te tomaste una ergotamina, el famoso Migral, ¿no es cierto? Sí. El cerebro sensa que está faltando en sangre. Entonces, hace que se vasodilaten las arterias y eso genera irritación meningia y dolor. Entonces es un círculo vicioso, entonces empezás a tomar más analgésico o más Migral. Lo ideal es poder caracterizar con qué frecuencia afecta esto al paciente. Porque si es una vez al mes, cada tanto, digamos, uno está autorizado o podés indicar esta medicación. Ahora, cuando vos ya tenés más de 4 o 5 episodios al mes, o 2, pero que son invalidantes, ahí entra en juego lo que se llama el tratamiento profiláctico o preventivo, donde vos das una medicación que no tiene nada que ver con la migraña. En realidad se detectaron de casualidad con otros estudios, generalmente son antiepilépticos o antidepresivos y demás. Es una medicación que vos la tenés que tomar todos los días, que el objetivo de esa medicación lo que va a hacer es que no tengas tan seguidas las crisis, no es que te saca el dolor de cabeza. Es preventivo. Es preventivo. Hoy hay una nueva línea, ya hace un par de años, de tratamientos preventivos porque, vuelvo a decirte, eran antihipertensivos, anticonvulsivantes, todos que se descubrieron de casualidad por tratar otras cosas. Generalmente los pacientes epilépticos conviven mucho con la migraña. Entonces, cuando empezaron a tratarse, veían que estos pacientes epilépticos mejoraban sus migrañas. Por eso se empezó a utilizar como uno de los fármacos de base de primera línea los anticonvulsivantes. Pero ahora, ya como está un poco más
descubierta, por así decirlo, la fisiopatogenia de la migraña, se detectaron sustancias que se pueden atacar directamente y de esa manera prevenir el dolor de cabeza. Entonces, ahora hay fármacos específicos preventivos para la migraña. Bien, o sea, aprendamos a diferenciar. La migraña es una cosa, el dolor de cabeza que te puede dar por el calor sí existe. ¿Esa es la llamada cefalea o la cefalea es algo distinto también? La cefalea es la palabra que describe un dolor de cabeza. Ok. O sea que cefaleas hay más de 200 tipos, imagínate. Está la cefalea por frío. ¿Viste cuando tomás el helado que te duele la cabeza? Bueno, esa está determinada. Hay otra cefalea que se llama cefalea en estallido. Está la migraña, la cefalea tensional y después está la cefalea por cambios climáticos. Generalmente asociada a la entrada brusca a un ambiente que está con una temperatura totalmente diferente al exterior, ya sea frío o calor. Para el calor, que podría decirse una cefalea por calor, en realidad es lo que yo te decía anteriormente. En esta época del año que estamos con estas temperaturas que están haciendo terribles, uno no se hidrata lo suficiente. Entonces, el primer síntoma que tenés muchas veces es el dolor de cabeza antes de sentir la sequedad de los labios. Y ese es el factor que más predispone a este tipo de dolor. Bien. O sea, el consejo es que en esta época del año tratar, por más que uno no tenga la sensación de sed, de tomar más de 2 litros de agua, no exponerse, como todos ya sabemos, en las horas pico, entre las 10 de la mañana y las 4 y media, 5 de la tarde, al sol. Y si lo hago, con protector, con gorra y agua. Hidratación, frutas, evitar las gaseosas, digamos, porque eso termina deshidratando también. Claro. Así que bueno. Bueno, y ante estos dolores de cabeza o cefaleas por el calor, ¿podemos tomar un ibuprofeno 600, por ejemplo? Sí, se puede tomar un paracetamol. Si tengo un analgésico, eso, que uno suele tener más en casa, sin tener que consultar al médico. No, bueno, me duele la cabeza, me siento mal, ¿puedo tomarme un analgésico? Siempre, sí, pero siempre tratar de discriminar y las pautas de alarma. Un dolor de cabeza, si yo estuve todo el día al sol, no tomé mucho líquido y me empieza una molestia, que generalmente este tipo de dolor es de toda la cabeza, tipo opresivo, ¿no? Como en vincha, a diferencia de la migraña. Sí. Entonces, en ese caso, lo primero que tengo que hacer es tomar mucho líquido, descansar, ponerme a la sombra y puedo tomar un analgésico. Ahora, un analgésico de los comunes, paracetamol, ibuprofeno. Si a la hora y media, después de que yo me hidraté y demás, ese dolor persiste o es cada vez más intenso, bueno, siempre esos son motivos para llamar a las banderas rojas o llamados de atención para ir a consultar a una guardia o un profesional. Claro. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Un beso. Hasta luego.